Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda el maestro César desde el Centro Cultural de la Niñez Yucateca, donde imparto el taller de literatura. Siempre los fines de año me han parecido unas épocas muy interesantes. En primer lugar, porque aquí encuentro mis festividades favoritas como son Hanalpishán o Navidad, pero también porque en estos meses están mis estaciones favoritas. Empieza y termina el otoño y empieza también el invierno. Estas estaciones a mí me gustan mucho, tanto por el clima que hay, que es un poco más fresco de lo habitual, pero también por los cambios que se producen en los paisajes. De repente el cielo azul se comienza a ver un poquito más gris, algunas flores comienzan ya a aparecer y a regalarnos sus colores, mientras que otras se empiezan a apagar y entran en un estado de sueño hasta la llegada de la primavera. Seguramente a ti en algún momento también te han llamado la atención estos cambios que se producen conforme a las estaciones. E inclusive quizá has querido retratarlos ya sea a través de un dibujo o usando la tecnología actual, tal vez mediante una fotografía. Y tú me creías si te dijera que hace muchísimos años, antes de que se inventaran las fotografías, existía una manera de retratar justamente estos paisajes tan bonitos solamente utilizando las palabras. Bueno, pues hoy te quiero hablar de una técnica de escritura, una forma de composición literaria que se llama el haiku, que justamente es una manera de utilizar las palabras para dibujar un paisaje. Bien, el haiku es una composición literaria de Japón que lleva muchos siglos de haber sido creada y que consiste justamente en que yo observo algo que me gusta de la vida cotidiana, observo algo que me gusta del paisaje y utilizo muy pocas palabras para poder capturar ese momento como si le tomara una fotografía. Para que entendamos un poquito en materia, vamos a ver un poquito acerca de cómo se escribe tradicionalmente un haiku. Se dice que el haiku es un poema que está conformado normalmente por 3 versos, los cuales tienen una división silábica que consta de primer verso de 5 sílabas, segundo verso de 7 sílabas y tercer verso de 5 sílabas. Pero lo más importante, más allá de la estructura que tenga, es que el haiku retrata un momento, un instante y lo mantiene permanente, a pesar de que ese momento desaparezca justo después de que lo termine de escribir. Aquí, por ejemplo, tengo un haiku en español. Te lo voy a leer y vamos a ver un poquito de la estructura y posteriormente te voy a presentar algunos más que han sido escritos igual desde hace bastante tiempo. Este haiku dice lo siguiente: tierra mojada, mis recuerdos de viaje entre las lluvias. Si nos ponemos a analizar la estructura, por ejemplo, de este haiku, podemos ver que se cumple, en primer lugar, que consta de 3 versos, 3 líneas. En el primero está dividido en 5 sílabas y lo podemos ver. Tierra, aquí tenemos 2, mojada, 5 sílabas. Segundo verso, mis recuerdos de viaje. Mis, 1, recuerdos, tenemos 4 en total, de 5, viaje, 7 sílabas. 5, 7 y el último, en teoría debe tener también 5 sílabas. Entre, aquí llevamos 2, las, llevamos 3, lluvias, llevamos 5 sílabas. Bien. Y otra cosa que podemos notar es que también cumple con el propósito de retratar un instante, un momento de observación. Si bien es cierto que el haiku también se puede escribir en español, realmente es que, como te había comentado hace un momento, su origen es japonés. Y por lo tanto, los primeros que escribieron eran poetas que les gustaba contemplar a la naturaleza y por eso en estos primeros escritos aparece muy fuerte el tema de observar los paisajes naturales, los cambios de las estaciones, los animales, el clima o inclusive la gente. Para ver un poquito más cómo en qué consiste, voy a compartirte unos cuantos escritos por autores japoneses clásicos, es decir, de hace mucho tiempo. Por ejemplo, un autor de haikus, que por cierto a los autores de haikus se les conoce como haijins, es Seishi Yamaguchi, que escribe un haiku que dice: hermosas garzas, a la distancia parecen mariposas.
Corto, breve, sencillo, reflejando lo que él vio en ese momento, ¿sí? Otro ejemplo lo encontramos con el que es considerado el padre del género del haiku, que es Matsuo Bashou, que él escribe uno que dice así: noche sin luna, la tempestad estruja los viejos cedros. ¿Bien? También dentro de los autores clásicos se encuentra Kobayashi Isa, y él tiene un haiku muy particular que dice así: al Fuji subes, despacio, pero subes, caracolito. Este en particular me da muchísima ternura porque el monte Fuji es inmenso en comparación con un animal tan pequeño como es el caracol, que sube muy despacito, pero como el mismo autor dice, despacio, pero va subiendo. ¿Bien? ¿Y por qué estoy compartiendo esta forma de escritura contigo? Seguramente te preguntarás. Bueno, porque el haiku es algo sumamente accesible para nosotros. Primeramente porque podemos explorar formas de observar nuestro presente, nuestra cotidianidad desde otra perspectiva, pero también porque es un género de escritura que ha sido muy trabajado por niños y por niñas como tú. Entonces, a continuación, te voy a compartir unos cuantos que han sido escritos por niños y niñas menores de 12 años. En primer lugar, encontramos uno que fue escrito por un niño llamado Luis Gabriel Vázquez Castillo, que él en 2018 ganó un concurso de haikus con su composición que dice así: amo la lluvia, cuando besa la tierra, siembra su aroma. ¿Bien? Ese es uno. Eduardo Fuentes Uquillas, otro niño, escribe lo siguiente: jacarandas en flor, alfombra morada, regalo de abril. ¿Bien? Notarás cómo hay siempre una intención de observo un paisaje, observo la naturaleza y le tomo una fotografía, pero utilizando solamente palabras. Otro ejemplo de una niña llamada Encarnación Sánchez Arenas, que dice lo siguiente: el mes de mayo, la mariposa quieta en el rosal, que seguramente es una imagen que has visto en algún momento, justamente en los meses de mayo, cuando florecen, ¿sí?, muchas especies de árboles que dan justamente sus flores, y hay también mucho afluente de mariposas. Nedi Varela Cetani, otra niña, nos dice así: flores de loto, una brisa las mece en el remanso. También tenemos un haiku de Pedro José Merlos Navarro, otro niño, que dice lo siguiente: y de repente una hoja tardía vuela del árbol. Bien, puedes ver entonces cómo se va repitiendo esta misma idea: observo, capturo y escribo. Es verdad que los trabajos que te acabo de leer, unos son traducciones del japonés, otros son hechos por niños y niñas que respetan la estructura tradicional del haiku, 3 versos, 5, 7, 5. No obstante, para empezar a escribir y para empezar a adentrarnos en lo que el haiku quiere enseñarnos, que es este momento de contemplación, de quietud, de calma, se puede empezar a escribir sin necesidad de que tú respetes la estructura en un primer momento. De hecho, inclusive los autores clásicos del haiku, los haijins, no siempre respetaban la estructura tradicional, porque a veces el agregarle una sílaba más o quitarle una sílaba podía mejorar la intención de su escritura. En ese caso, lo que yo te recomendaría para que tú puedas adentrarte en esta forma de escritura es lo siguiente. Paso 1, estate en un momento de calma, de tranquilidad, donde tú puedas respirar, conectar, y entonces aplica tu habilidad de observación, que la observación, aunque generalmente lo relacionamos con el sentido de la vista, también puede hacerse con otros sentidos. Se trata de contactar con tu entorno. Por ejemplo, puedes percatarte de qué sonidos hay cerca, qué olores acompañan tu ambiente, si hay una textura en particular que esté en contacto contigo en ese momento, o directamente qué estás observando. Una ventana, un árbol, un animal, flores, plantas, la tierra, ¿sí?, el cielo, las nubes, etcétera, etcétera.
También puedes guiarte en la estación del año en el que estés. Estoy en el otoño, estoy en el invierno, en primavera o en verano, siento calor, siento frío, etcétera, etcétera. Y a partir de esa observación, trata de describir el paisaje que ves con la menor cantidad de palabras posibles, solamente para empezar. No importa en un primer momento, repito, que no sigas la estructura clásica de un haiku, porque inclusive la estructura clásica fue modificada muchas veces por los autores. Entonces, yo te quiero compartir unos que yo hice también en mis momentos de observación, para que veas más o menos cómo es el proceso de crear y de escribir un haiku. Por ejemplo, yo en mi casa tengo 3 mascotitas, ¿sí? Son 3 perritos. Y una vez, mientras estaba lloviendo, observé a uno de estos animalitos que llovía justamente cerca de la ventana, donde se veía claramente cómo caía la lluvia. A lo mejor era porque sentía fresquito, puede ser, pero eso me dio una impresión tan bonita que decidí retratarla con palabras y hacerlo un haiku. Y este haiku dice así: mi perro duerme, detrás de la ventana cae la lluvia. Simple, sencillo, literal, describo lo que yo veo. Otro ejemplo, algo que pasa mucho en estas épocas del año que me gustan mucho, sobre todo con otoño. Dice, yo de repente voy caminando por la calle y veo cómo el viento empieza a empujar a las hojas y las hojas empiezan a caer de los árboles. Y eso a mí me dio la impresión para poder también escribir un haiku al respecto de esa imagen, que dice así: las hojas caen, el viento es travieso y las empuja. ¿Bien? Ahora yo te invitaría a que tú también te adentres en esta forma de escritura, que es tan bonita y que también nos invita a retratar nuestro entorno de forma distinta a la que estamos acostumbrados, con dibujos, con ilustraciones o fotografía, que son otras formas de arte que nos ayudan a retratar, y el haiku es una forma también de complementar esas formas de retrato. Bien, pues espero que haya sido de tu agrado, que hayas aprendido acerca de este arte poético y que te animes a escribir tus propias composiciones. Yo soy el maestro César y te invito a seguir sintonizando este canal SD Culta. Nos vemos, hasta pronto. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.